Bienvenidos al Proyecto Perspectiva, un podcast en el que hablamos sobre ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglinde y bienvenidos a una nueva iteración de Perspectiva, un podcast en el que hablamos de ciencia, arte e innovación desde una perspectiva con miras al futuro. Hoy me encuentro con mi amigo Luis Carvajal y nuestra invitada Valeria Horton. ¿Qué tal? Muchas gracias, Gus. Aquí pues estamos en una nueva iteración, creo que bastante interesante, porque yo he tenido personalmente el gusto de platicar contigo acerca de muchos temas desde cambio climático, igual proyectos y cosas así, y pues también creo que es una forma de curiosidad de conocer un poco más de tu historia, de todo lo que has estado haciendo y de todo lo que planeas hacer, ¿no? Porque creo que es lo emocionante de este tema, que es una perspectiva hacia futuro y no solamente de un ya acabamos y ya está. Entonces, bueno, para presentarte un poco a Valeria Horton como creadora de contenido, que también tienes la perspectiva, aquí nuevamente perspectiva, muy clara de qué tenemos aquí como México y como región en estos temas tan importantes que cada vez cobran más valor, ¿no? Que cada vez reconocemos más su importancia para la estabilidad de nuestro país y de nuestro mundo. Entonces aquí tú participando como representante de México en COP27 en tema de pérdidas y daños, yo creo que tu rol es muy importante porque también justamente México está en muchos riesgos en algunas áreas y también representa como todo lo que también tiene la región. Entonces pues ahí me gustaría, no sé si quieres empezar platicándonos un poco tu experiencia desde el cómo llegaste ahí, cómo te enteraste, cuál fue el proceso, hasta cómo llegaste a ser seleccionada y qué pasó después. Claro, bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Creo que en este podcast se incluya el tema de cambio climático es sumamente relevante. Al final de cuentas es algo que permea todos los temas al final, ¿no? Y que creo que es algo que todos tenemos que empezar a tomar en cuenta si es que no lo hemos tomado en cuenta todavía. Y pues justamente como comentas, yo participé en la COP27, que fue en Egipto el pasado noviembre, como representante de México para pérdidas y daños. Pero esto suena a lo mejor un título muy elaborado, ¿no? ¿Qué es la COP? Exacto, ¿no? Creo que, o sea, eso es un punto muy importante por el cual empezar. Bueno, yo soy comunicóloga, de hecho, y bueno, esta parte siempre de la crisis climática, yo siempre he pensado que es también una crisis de comunicación, ¿no? En el sentido de que, pues creo que es muy importante realmente que todo el mundo se entere de lo que está pasando en el mundo, y creo que eso no está pasando. Y también pues esta parte de que no nos asustemos con la crisis climática, que bueno, eso es algo que podemos platicar más adelante, ¿no? El que nos asustemos también nos aleja de esto, ¿no? Entonces, bueno, como comunicadora siempre me ha interesado ser parte tanto de creación de contenido, pero también como llegar más allá, como jóvenes podemos incidir, ¿no? Desde ahorita, nuestra edad, nuestro contexto, ¿no? Las circunstancias que vivimos en la crisis climática, básicamente. Entonces, bueno, básicamente la COP es una reunión que se hace anual, que bueno, también me puedes interrumpir en cualquier momento porque estuvimos juntos, ¿no? En Operación COP, pero bueno, es una reunión anual, ¿no? Es un foro internacional de todos los países que se unen una vez al año, para hablar de cambio climático y avanzar en acuerdos internacionales sobre diferentes temas, ¿no? Incluyendo mitigación, que es reducción de emisiones, gases de efecto invernadero, adaptación, porque aunque mañana todos los países dejemos de contaminar, ya nos tenemos que adaptar al cambio climático, y al final también pérdidas y daños, que pues de todas formas, ¿no? Ya hay países que están sufriendo ciertas pérdidas y daños tanto en su infraestructura, tanto en pérdidas humanas, ¿no? Migración, todo lo que se deriva, ¿no? Problemas sociales también, no nada más económicos, pero también problemas sociales de la crisis climática, pues es todo lo que aborda pérdidas y daños. Y en ese tema de pérdidas y daños creo que es importante como entender que se ve mucho a futuro, pero tú hablabas de que hay algunos lugares que ya lo están experimentando. Sí. ¿Cómo crees que hasta ahorita se maneja? Porque tenemos entendido que es un tema muy verde, que todavía no se aborda tan bien. Sí, creo que justo es un tema súper verde, esa es la palabra correcta, porque sí, imagínate, es verde en temas o en foros internacionales, pues ya a nivel nacional o local, muchísimo más complicado. Hace unos meses salió en la noticia de que los primeros migrantes mexicanos a causa del cambio climático fue en la comunidad del Bosque, me parece, en Tabasco.
¿Y qué quiere decir? Que, bueno, aumentó el nivel del mar y más de 50 familias perdieron su casa, sus escuelas. Obviamente eso no van a poder volver a construir, ya el mar se lo llevó, ya el mar ocupó ese nuevo espacio. Y entonces, ¿qué haces con esas personas? Que no nada más es de, bueno, pues las relocalizamos, ¿no? Pues no, ellos perdieron también su cultura, ¿no? Su historia como comunidad. Entonces, no es un tema tan sencillo. Y aunque ahorita a lo mejor pensemos, bueno, 50 personas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando eso llegue a ciudades enormes, ¿no? Nueva York, se está diciendo que va a terminar bajo el agua, Miami también, eso nada más en Estados Unidos. Obviamente las costas de México van a ser muy afectadas. Entonces, claro, sí es un tema muy, muy verde que creo que hace muchísima falta explorar. Claro. Y bueno, desde la perspectiva, igual si tienes alguna, como con respecto a, creo, y me está saliendo natural, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Para eso está pensado Claro. el nombre del podcast. Es un trigger que te va originando. Creo que es una trampa lingüística muy... Es una trampa lingüística que programa tu cerebro para que estés listo para ver otras perspectivas. Entonces te abre. Entonces creo que justamente desde este punto de vista, esta perspectiva, creo que es importante entender el por qué nos hemos tardado tanto. Y esto, pérdidas y daños es uno de los ejemplos, pero si hablamos igual de mitigación y adaptación, vemos que se sonaron las alarmas, ¿no? Desde los años 70, 80 han habido estudios que ponen muy claro que somos la causa principal. Y tú que estás viviendo y que viviste en la COP, ¿cómo es esta negociación? ¿Qué puedes ver ahí? ¿Qué es lo que hace tan lento el diálogo? Bueno, sí, es una muy buena pregunta. Al final, bueno, las COPs, ¿no? El número 27 se refiere que ha sido la reunión número 27, ¿no? Entonces, solamente hubo COP 1 hasta la 27, este año es la 28. ¿Cuándo comenzó? ¿En qué año comenzó? La COP pues hace 27, bueno, casi 27. La mate no soy muy buena. No, está bien, yo pregunto porque no sé si durante el apocalipsis se detuvo, ¿sabes? Como 2020, 2021. Y... en pandemia. Sí, en pandemia fue la COP 26, ¿no? Sí se hizo. Pero los 2 años. ¿Cómo? O sea, es que la pandemia empezó en el 20, ¿no? Ajá. Entonces, el 20 creo que ahí sí se pausó. Sí, creo que sí se pausó y bueno, ha continuado. Pero más o menos, ¿no? Si nos vamos así como a la historia, pues puede empezar esto desde la cumbre de la Tierra, ¿no? Que fue como desde que fue en el 90 y tantos, 92 me parece. Creo que eso fue un parteaguas porque es de las primeras veces que se habló de la necesidad como de la sustentabilidad, de que el hombre, ¿no? Obviamente tiene un impacto muy alto en el cambio climático. Entonces, bueno, como dices, desde los 70 hay evidencia, ¿no? Ya en foros internacionales como desde el 92, más o menos. Estamos en el 2023, ¿no? Y, a ver... Sí se ha logrado muchísimo en las COPs, la verdad, como el Acuerdo de París, ¿no? Es lo que ahorita nos rige principalmente internacionalmente. Sin embargo, pues hace falta mucho trabajo y pisar el acelerador, ¿no? Creo que una de las cosas que puede hacer que este proceso sea muy lento es que en las COPs se decide por consenso, ¿no? Quiere decir que todos los países, ¿no? 190 y tantos países tienen que estar de acuerdo. Entonces, si uno levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo, no pasa, y no pasa, y no pasa. Entonces, ahí es cuando uno tiene que pensar, a ver, todos tenemos diferentes necesidades, cada país tiene su agenda, ¿no? Cada país tiene diferentes contextos, hay unos que ya están sufriendo muy cañón las consecuencias del cambio climático y que están buscando ayuda, y hay otros que no. Entonces, también la parte cultural, ¿no? O sea, son muchísimas cosas que juegan ahí un rol muy importante. Entonces, sí, por consenso, creo que eso es lo que lo hace a lo mejor lento. No estoy diciendo que a lo mejor sea como... ¿no? ¿Te acabo de sacar un diente? No. No estoy diciendo que a lo mejor sea esto erróneo, ¿no? Simplemente es como es así. Pero creo que puede, pues, disminuir un poco el ritmo de las cosas. Claro, y yo creo que aquí un tema, o sea, tan solo el otro día me puse a pensar como en tema estadístico, ¿no? Tú dices que tienen que estar todos de acuerdo. Estadísticamente, ¿qué tan posible es que en un acuerdo internacional se junten todos y todas las necesidades estén a 100% de acuerdo? Y además, para cuando se logre, creo que aquí el tema es que la magnitud de crecimiento del cambio climático va mucho más rápido que la magnitud de acción, ¿no? Entonces, por pura resta proporcional, cada vez el gap se va haciendo más grande. Sí. Y yo creo que esa es la gran preocupación que
que muchas personas sentimos, que pues la llamada ecoansiedad o ansiedad climática, de la que tú hablas un poco, ¿no? De cómo la frustración que puedes tener. Ahorita que tú lo viviste, que viste toda la gente ahí, ¿qué fuentes ves de, pues tanto de frustración como tal, o sea, de que la gente está desesperada, ¿por qué? ¿Y qué fuentes de esperanza ves? Wow, muy buena pregunta. Pues fuentes de frustración creo que es esta parte de falta de algo que parezca que no va tan rápido como debería de ser, pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta que poner a todos de acuerdo en un tema, conseguir financiamiento para X o Y nuevo fondo se cree, ¿no? Por ejemplo, yo estoy específicamente en la estructura de la red de Santiago, ¿no? Que se necesita para brindar asistencia técnica a países que lo requieran en pérdidas y daños. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues si creas un nuevo organismo, por así decirlo, tienes que crear toda su estructura, toda su gobernanza, ¿no? Es como que se crea una empresa nueva, ¿no? Entonces, a veces eso no se ve y creo que eso es una fuente de frustración para las personas que a lo mejor no lo presencian como de primer nivel, ¿no? Tienes afuera de las negociaciones a activistas pidiendo como mil cosas, ¿no? Uno de ellos en la COP27 fue para el Fondo para Pérdidas y Daños y claro, o sea, tienen toda la razón, pero bueno, ok, ahora si lo queremos hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, desde esa pregunta. Entonces creo que son de las fuentes de frustración. Las de esperanza creo que es que estos espacios siempre han sido dirigidos específicamente para representantes de gobierno, ¿no? Porque pues son quienes están ahí representando a sus países. Sin embargo, pues al final también se está buscando que haya muchísima más inclusión, tanto de una perspectiva de jóvenes, como también de empresas, ¿no? O sea, de sociedad civil, etcétera, y cada vez se abre un poquito más la puerta, ¿no? A esas personas, a lo mejor no al 100% todavía, pero creo que eso es una fuente de esperanza, que ya como que se está viendo esta importancia de que la solución a la crisis climática es algo colaborativo, más que nada. ¿Tienes alguna noción, idea, concepto o algo que nos haga acercarnos de una manera mucho más pragmática a una solución pragmática desde el aspecto comunicativo? Mi pregunta va más como con el contexto siguiente. Luis y yo comúnmente tenemos la conversación de, bueno, es que tal vez la manera en la que dirigimos el problema semánticamente es lo que divide tanto a las personas, ¿no? Porque es que se va a acabar el mundo o estamos destruyendo el mundo. Es como, eso es muy abstracto, porque ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se ve ese poder? Porque además esa expresión es mentira, ¿no? Porque si de verdad nos aniquiláramos hoy, no haríamos ni cosquillas al mundo, ¿no? Y no tenemos ese poder. Suena feo y ahora voy. O sea, lo que quiero decir es que no tenemos ni el poder para destruirlo ni para salvarlo. Pero sí quizá para nosotros y todo lo que de nosotros deriva, ¿no? Los animales y, o sea, la flora y fauna que depende de nosotros o que está asociada directamente a nosotros, que invariablemente afecta a la otra, ¿no? A la que es un poco más independiente de nuestras burbujas. Entonces, no sé, por ahí es como mucho como mi ataque, ¿no? Al problema semántico de la expresión de es que esto es catastrófico, pero incluso culturalmente la catástrofe es diferente en cada país. Entonces, ¿cómo conciliar el concepto del problema? O sea, ese sería como mi problema, si es que tienes una idea, ¿no? O sea, porque hay muchas personas también, o sea, podemos ir a la estadística, que no tienen una formación educativa, que es la mayoría de las personas en el mundo, sobre el tema. Entonces es como explicar algo súper complejo sin antes explicar cosas que son básicas. También genera otro problema, porque vas a tener reticencia ideológica, cultural, lingüística, filosófica, económica, política, y ya generaste más problemas. ¿Y cómo lo abordaste? No sé si al inicio dices, ¿qué crees? Hay un fin del mundo por cosas que ni siquiera te correspondieron a ti. Naciste en un lugar muy peligroso. Okay, no, gracias. Por ejemplo, mi sobrino, ¿no? O sea, tiene 8 y está en su primaria, pues ya tiene como muchas clases de ecología, ¿no? Que yo no tuve, ¿no? Entonces pero para cuando él sea un adulto, o sea, el problema ya se agravó bastante, ¿no? Y las acciones de mi sobrino pues son muy chiquitas, ¿no? Porque es un niño, etc. Sí. Si tienes una idea, sería esa mi pregunta, o cuando menos plantear una pregunta.
No, creo que, o sea, la respuesta específicamente no la tengo. Creo que esa es la pregunta. Uh-huh. Hay varios comunicadores, ¿no? Que han estudiado eso específicamente. Y hay varios estudios que dicen que la solución ya no es como recurrir al miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, pasa algo que se llama disonancia cognitiva, que es que tus creencias no van con las acciones que haces. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien como, oye, ¿ya haces todo, no? Por el cambio climático. Sí, ya hago todo, porque pues, ¿qué más puedo hacer, no? Pero como que solito, como que te das esas excusas, ¿no? Y bueno, eso así se llama, ¿no? Disonancia cognitiva. Entonces, estos estudios dicen que olvidemos la parte de terror, ¿no? De que todos nos vamos a morir, y más bien como el mensaje de esperanza, que al final, a ver, tampoco es que se está mintiendo, ¿no? O sea, sí hay una puerta todavía de acción y de esperanza, y creo que es más bien ir, ¿no? Con ese enfoque, ¿no? Encuadrarlo, ¿no? Hacia eso. Creo que es lo que más ha funcionado últimamente. Sin embargo, pues hace falta muchísimo. O sea, creo que también no nada más es de la parte de comunicación, ¿no? Porque también tienes a los medios que te reportan noticias de, es que pasó tal desastre natural. Tú la lees y te quedas como, ok, ¿no? Pero a lo mejor también lo ves conclusión, ¿qué hago? Pues, no puedo hacer nada, no sé. Destrucción, ya. Exacto. Entonces, o también qué pasa en otro país, ¿no? Que pues tú no tienes ningún tipo de conexión, pues no te afecta. Pero cuando ya escuches como, oye, ya tenemos los primeros migrantes climáticos en México, pues como que sí ya te quedas un poco más así, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esas son como algunas estrategias que se están utilizando desde el lado de comunicación. Una pregunta un poco más maquiavélica sería, o sea, en el sentido correcto de la palabra, ¿hay alguna forma narrativa que funcione mejor para los problemas de un país específico en contraste con los de otro? Por ejemplo, yo sé que los problemas climáticos de México no van a ser los mismos que los de Egipto, ¿no? Como estabas mencionando tu experiencia pasada. ¿Crees que alguna agenda sobre la narrativa mediática también deba de incluirse en el problema semántico del cambio climático sobre la comunicación? Pues posiblemente sí haya como alguna necesidad de enfocarlo más hacia el contexto de cada país. Creo que no tengo un ejemplo, lo desconozco, pero sí encontrar como esos puntos en común, ¿no? Creo que lo platicamos la vez pasada que nos vimos, que dicen que para que uno tome acción en la acción climática, vaya la redundancia, pasas por las mismas etapas del duelo, ¿no? Sí. Literal, así como una ruptura o una pérdida de un ser querido, pasas por esas mismas etapas, ¿no? Primero es la negación de, claro que no existe el cambio climático. ¿Cuántas personas, no son así? Luego viene la parte también de enojo, que dices, no, es que los responsables son tal. Y de ahí se explica también los activistas que salen a manifestarse con toda esta pasión y todo este enojo, ¿no? Y luego viene también la parte como de, pues, que estás triste, de no, pues ya nos vamos a morir todos, no sé qué, el fin del mundo, ¿no? Y ya como la parte de aceptación, que creo que es la parte a la que hay que intentar mover a las personas, ¿no? No porque ya hayas llegado a esa parte no quiere decir que no vas a sentir enojo o frustración o lo que sea, ¿no? Simplemente es esta idea de, bueno, ya dar como el último paso. Eso a lo mejor podría funcionar más y claro, obviamente aterrizarlo en un contexto nacional, ¿no? Por ejemplo, conocer la ciudad en la que vives, qué está enfrentando, qué problemas tanto sociales, medioambientales está enfrentando tu ciudad. Creo que eso hace que le llegue más a las personas, a que le hablemos de pues una ciudad que realmente no tiene conexión, ¿no? Sí, y creo que es un tema mucho que toca ahí desde la empatía, ¿no? O sea, creo que el empatizar como con el humano es mucho más fácil que empatizar con una infraestructura, ¿no? O sea, si se inundaron 10 edificios... Es demasiado abstracto. Sí. Y pues es un tema muy difícil, porque si tú conectas con, y por ejemplo, si cruzas barreras diferentes como culturales, pues de locación en general... Creo que ahí yo como que siento que va un poquito por ahí, no sé qué opinas, porque por ejemplo, si yo te pongo independientemente de dónde estás, que tal persona y muestras el dolor de la persona que está perdiendo X, ya sea su casa, su familia y así, en tal lugar, que ni siquiera quizá necesita poner el tag, ¿no? Como que nos acostumbramos mucho que tiene que decir, no sé, tal ciudad de México, tal ciudad de tal. Si ves que simplemente es un problema humano general, que bien te podría estar pasando a ti, que afortunadamente por tus circunstancias estás en otro lado, pero justo la empatía, como por esas etapas de duelo, creo que te permite, alguna vez lo escuché, creo que en psicología, la empatía y el contar historias te permite vivir la experiencia sin tener que tenerla tú.
Sí. Entonces hace como que generes todos esos aprendizajes de forma indirecta. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves ahí? No, 100%. Y creo que al final también, ¿por qué no ya no nos enfocamos solo en problemas, sino en la oportunidad que tenemos, ¿no? De vivir una mejor vida. A ver, ahorita estamos en la Ciudad de México. El aire que estamos respirando es... Sí, de maravilla. De maravilla, de una muy buena calidad. Pues imagínense tener una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, creo que eso también es un punto de ok, sí, necesitamos solucionarlo para evitarnos estos problemas, pero tenemos esta oportunidad de, oigan, tener mejor salud todos, ¿no? Una mejor calidad de vida, porque estar todo el tiempo encerrados, ¿no? En estos edificios, ¿no? Y sin convivir con algo que pues es tan natural para nosotros, ¿no? La naturaleza, ¿no? Somos parte de ella, ¿no? Entonces, creo que también tener ese enfoque de el área de oportunidad que tenemos para mejorar nuestra calidad de vida es muy importante. Y ahí yo creo que entra un poco el tema. Tú entraste a la COP desde la perspectiva juvenil. Tú estás muy en el contexto de cómo la juventud, ¿no? También tienes tu proyecto de Green Reconnection, que igual me gustaría que si nos puedes platicar un poco acerca de, porque creo que el comunicar lo haces muy interesante ahí, y al mismo tiempo como entender tu perspectiva de, bueno, ya entendemos el problema, lo hablamos como dijimos, pero ahora que la juventud, ¿qué herramienta tiene, qué tiene en su mano y dice, ahora qué hago con esto, ¿no? ¿Cómo generan soluciones? Claro. Bueno, dando a lo mejor un poquito de contexto rápido para Green Reconnection, es una plataforma virtual, ¿no? Que comparto contenido positivo o con soluciones. Siempre esa es como mi frase, a ver, o tiene que ser positivo o dar soluciones por el cambio climático, para que las personas puedan ver cómo poder incidir, que sean parte de la acción climática. Es esta parte de reconectar, ¿no? Otra vez con la naturaleza, darnos cuenta de que al final... Porque yo voy a luchar por algo que no conozco, ¿no? O que no amo. Si siempre estoy en mi casa, viendo la televisión y no estoy afuera conviviendo con las personas, con el medio ambiente y todo, porque voy a cuidarlo, ¿no? Entonces creo que es esta parte de regresar y tomar un paso atrás un poco en nuestra vida tan acelerada que llevamos. Creo que es un ejercicio constante que tenemos que hacer, que yo sigo haciendo, y bueno, compartimos este tipo de contenido que trata de inspirar a las personas, y creo que el área de incidencia para las juventudes es enorme. Y hace poquito justo me escribieron 2 personas preguntándome como, oye, ¿qué puedo hacer? A mí me interesa, ¿no? Y es como, a ver, ¿tú qué quieres ser en la vida, ¿no? Porque no todos tenemos que ser diplomáticos o tenemos que ser ingenieros medioambientales, ¿no? No todos tenemos que ser eso, necesitamos de todos. ¿Tú qué quieres ser, no? Estudia comunicación, ok. Bueno, pues tú querías ser cineasta, tú querías ser organizadora de eventos masivos, ¿qué quieres ser, no? Y ya de ahí, bueno, pues puedes ir viendo cómo ir metiendo un poco el tema, ¿no? Creo que no se pelea una cosa con otra, no es necesario que todos vayamos por el mismo camino. Entonces también lo que intento hacer en Green Reconnection es invitar a personas para que compartan sus proyectos y lo que hacen, porque bueno, también la respuesta no solamente está en mi perspectiva, ¿no? Sino también en la de los demás, y así es como hemos trabajado. Eso se me hace muy interesante, porque creo que la otra opinión que puede tener una persona desde su punto de vista, creo que... Me está evitando, ¿ves? Sí, es que intenta decir, a ver, ya está bien, la palabra. Está perfecto, no hay que desgastarlo. Creo que es algo interesante, como darle voz a las personas, ¿no? Pero... creo que justamente si ofreces las plataformas y ofrecen los enlaces, creo que la otra contraparte es el empoderamiento y la acción personal, ¿no? Porque justo si esta gente llegó a ti por el interés, ¿cómo podemos despertar más interés? Entonces creo que ahí involucra mucho por ejemplo, presentar tu trabajo, el hecho de que tú estuviste en la COP. Ahorita vi que hace poco publicaste, ¿no? Como preguntas y respuestas de cómo le puedo hacer, y tú cómo ves eso. O sea, tú dando esas herramientas y esas plataformas, ¿cuál crees que sea el paso para que las tomen? Porque muchas veces siento que ves 1000 convocatorias ahí, ves 1000 recursos, pero dices, bueno, no, como que cómo empiezo, o no puedo empezar si no tengo este background ya muy grande de experiencia. ¿Cómo crees que sea el punto de incidencia, el punto de inicio?
Sí, justo, ¿no? No nada más es el trabajo para que llegue la convocatoria a todas las personas, justo en la convocatoria de Operación COP, para dar un poco de contexto, es este concurso en el cual estuvimos los dos, fuimos compañeros de Operación COP, organizado por Climate Reality Project y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que justo capacita a los jóvenes en temas de cambio climático, y de ahí seleccionaron a un grupo de jóvenes para llevárselos a la COP para ser representantes de México. Entonces, creo que al final no nada más, bueno, lo que iba a decir se me fue, pero lo que iba a decir, esta convocatoria no nada más era para jóvenes de todo México, sino también iba dirigido pues para jóvenes de comunidades indígenas. Eso es súper importante, ¿no? Mi compañera Beatriz justo comentaba de que a veces estas convocatorias no llegan a todos los jóvenes, entonces no nada más es el trabajo de que lleguen a todos, sino justo inspirarlos para que se metan, porque bueno, un concurso requiere mucho tiempo y esfuerzo. Y lo que yo hice, o sea, desde mi trinchera básicamente fue como contestar cualquier pregunta que la gente pudiera tener sobre el programa. Yo hubiera querido también eso, ¿no? Y es esta parte de pensar, bueno, ¿yo qué hubiera querido? Cuando se me acercó hace poco esta niña comentándome de que pues quiere meterse a temas de cambio climático, pero ni siquiera sabe por dónde empezar. Justo fue como, a ver, yo estuve como ella en algún momento, sigo estando un poco como ella, ¿no? Y que las personas como que te abran la puerta o te ayuden o te inspiren, etcétera. Creo que eso es lo que lo hace mucho más valioso, porque imagínate, si ya te inspiró el tema y quieres hacer algo y nadie te pela, pues te vas a desmotivar, ¿no? Entonces, si está en ti que tú puedas ayudar y inspirar a alguien, bueno, creo que eso es súper valioso. Claro. Y ahora, creo que ahora hemos visto como todo este recorrido, ¿no? Como un poco nos has platicado de en qué estuviste trabajando, desde tu propio proyecto personal hasta cómo fuiste. De lo que tú ves como tus propios siguientes pasos, como en este proceso de crecimiento, tú como persona y tú en este tema, ¿cómo te visualizas a futuro? O sea, ¿qué es lo que ves que viene adelante? Bueno, esa es una también gran pregunta porque creo que todavía no tengo la respuesta. Sigo explorando qué temas de cambio climático necesitan más ayuda. Siempre esta parte de la intersección con cambio climático y el aspecto social, mejorar la calidad de vida de las personas es lo que me ha llamado. Entonces va un poco por ahí. También la parte de creación de contenido, cómo seguir inspirando a las personas, cómo romper un poco el ruido, porque hay tanto contenido allá afuera que bueno, cómo romper un poco el ruido. Y hacer también un poco más entendible la parte de la crisis climática es fundamental. Entonces creo que es un área que sigo explorando. Me gusta constantemente estarme reinventando en ese sentido, explorando proyectos. Ahorita quiero contar nuestro proyecto que tenemos y seguir viendo áreas de incidencia, ¿no? Como ahorita me gustaría que tú introdujeras un poco el tema, pero esta parte como de hasta con el arte, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el arte con el cambio climático? Claro, y creo que es un buen punto de transición. Y aquí me gustaría, Gus, que igual desde tu perspectiva, y aquí sí la dije a propósito, y desde esta perspectiva, literalmente este podcast. Justamente porque tú has tenido una incidencia muy fuerte en el arte desde puntos que la gente muchas veces se pone difícil o se niega a tocar, ¿no? Como de yo como artista no me quiero meter con una impresora 3D porque esto ya es tecnología y me sobrepasa. O con todo lo biológico, o con esta parte como de transición y de intersección de temas. Y tú has tenido como ese, yo creo que en parte es valor y en parte es como creatividad y pasión como de combinar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú que te metiste en temas de inteligencia artificial, me gustaría escuchar como, igual, cómo ves este proyecto, porque lo que ella y yo, Vale y yo estamos desarrollando es como cómo generar la inteligencia artificial como un punto de activismo, ¿no? Entonces, básicamente, para dar el punto general, nuestro proyecto consiste en tomar historias de activistas climáticos y climáticas en toda la región. Ahorita hicimos un pequeño grupo piloto con un grupo de invitadas e invitados de México que tienen varias iniciativas, que ya están en el tema y así, y la idea es escuchar su historia, condensar esa historia, ya sea en un párrafo, en un texto pequeño, y después que eso con inteligencia artificial, con tipo DALL-E o Midjourney o Stable Diffusion o nuestra propia IA, que podamos generar la imagen y que la imagen represente el contexto y a la vez que pueda ser un punto de como empatía y conexión, ¿no? Que la gente pueda verlo y que diga, a ver, veo, no sé, esta imagen de un remolino. ¿Qué significa? No sé, la energía renovable. Ah, ok, entonces ya veo y veo la historia que hay detrás. Yo como ingeniera en desarrollo sostenible me metí a este tema, por ejemplo. Entonces es como cerrar el ciclo y que la gente se meta curiosidad, que quiera participar. Pero bueno, primero ya diste contexto. No sé si tú quieres compartir algo más acerca de como el objetivo, el enfoque. Sí.
Llegó el siguiente invitado. Y un segundito. Yo no me puedo mover. No me tardo. Un segundo. Ay, qué risa. No sé. Retomamos, o sea, quizá en video, ¿no? Pero en audio seguimos igual. Claro. Esto vale después. Ok, Nos vas a entonces... dar como sí. un insight. Un insight. Bueno, justo este proyecto es una intersección otra vez entre la tecnología y comunicación y cambio climático. No tiene por qué estar peleado uno con otro. Y no nada más es esta parte de que las personas tengan su oportunidad de contar su historia, que creo que es hasta un proceso muy, muy bonito, ¿no? El reflexionar por todo lo que han pasado, cómo se interesaron en un inicio por la crisis climática, qué están haciendo y cómo ven un futuro mejor. También el tener como ideas en grupo es muy valioso, sino también que otras personas que a lo mejor todavía no comienzan se inspiran. Entonces creo que es algo así completamente, ¿no? Pues circular en ese sentido y bueno, ya estaremos próximamente lanzándolo en redes sociales y invitamos también a las personas a que nos compartan su historia o también que compartan la historia de otras personas y mexicanas, ¿no? Que también creo que hace falta mucho eso, contar qué haya hecho México, qué están haciendo los mexicanos específicamente en cuestiones de cambio climático, no nada más jóvenes, sino personas de todas las edades. Y cómo extender, como tú decías, cómo extender los paradigmas que crees que son falsos, o sea, esto es un paréntesis, que son falsos, que crees que son justamente los alcances de tu disciplina o de lo que hagas, o sea, no importa qué hagas, o sea, en mi opinión creo que también es un derecho, ¿no? O sea, es un derecho que ya es un derecho humano como no solo expresar, sino accionar pragmáticamente sobre cambio climático, desde la arista que tengas. Creo que desde la vez pasada que fuimos a lo de los helados, o sea, que decía que cuando menos, o sea, porque no hay otro artista aquí, entonces voy a hablar por la mayoría de mis colegas, creo que cuando extendemos la definición de lo que podemos hacer, no solo arte, o sea, realmente da igual, ingeniería, comunicación, no importa, y aceptamos integrar quizá otras disciplinas que no tienen nada que ver y vemos que compartimos los mismos problemas, es mucho más fácil accionar de una manera más útil o eficaz, ¿no? Que llegue como a más personas, porque cuando menos desde mi lado creo que si extendemos la definición de arte, más personas que creen que no lo son, que no son artistas o que no pueden hacerlo, van a quizá considerar entrar al proyecto, ¿no? Y decir, o sea, sí tengo una inquietud, o quizá me he dado cuenta que la tenía, pero no sabía cómo expresarla, y no me refiero como a una pintura nada más, sino como que tenía la inquietud de que, o sea, hace demasiado calor ya, ¿no? Paren, por favor, ¿no? O que ya no respiro muy bien en la ciudad, o situaciones de ese lado. Me preguntaba sobre como desde mi lado, cómo hacer, o qué situaciones. Creo que incluso yo agregaría todavía más a la cuestión de inteligencia artificial como una herramienta, no solo narrativa, sino gramatical, al statement de lo que quieras hacer en el arte, porque no solo puedes hacer las imágenes, sino generar un sistema. Hace poco no me acuerdo quién fue el artista, pero con inteligencia artificial es posible, tú sabes esto perfectamente, generar un sistema de riego en tu propia casa, ¿no? Y si extiendes la definición de lo que es arte, porque hay una rama del arte que se llama bioarte, que se encarga del estudio, de la expresión y de la construcción de objetos estéticos y declaraciones y performance, como decíamos, que va más como del tejido vivo, de los seres vivos, de las situaciones, escenarios, cosas o performance vivos. Entonces creo que allí se integra mucho mejor, y si lo vinculas con inteligencia artificial, puedes hacer sistemas que no creías que podían existir, que sirven a escenarios vivos, que son justamente los sistemas que nos competen en el tema de cambio climático, ¿no? Entonces yo diría que si permites extender la definición de lo que puedes hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y te das cuenta de que tenías otras inquietudes que no sabías que existían. Como somos, simplemente nos encargamos de abrir puertas para ver por cuáles cruzar, ¿no? Es un poquito por ese lado. Sí, exacto, porque si dices, bueno, es que mi atención estética va sobre la vida, y no solo como tema, sino biomedialmente, es decir, que con lo que constituyes el discurso sí esté vivo,
te das cuenta primero que es mucho más efímero, te das cuenta de todo lo que contaminas haciendo arte normal. Eso de por sí ya es polémico, ¿no? ¿Y qué pasa después con todo eso, no? Exactamente, o sea, nada, les planteaba la vez pasada, ¿no? O sea, que toda tu producción, cuánta contaminación genera y qué tanto impacto positivo tiene, porque va a sonar muy feo, pero tus emociones son para ti, a nadie le importan, saliendo de tu estudio, ni a tu mamá, por más que te quiera tu mamá, o sea, eso es para ti, ¿no? Y sí podrías hacer una delta cuantificable de cuánto impacta positivamente tu acción estética, si quisieras. Pero normalmente mis colegas no quieren hacer ese estudio estadístico. Primero porque es costoso. O sea, sí, ¿no? Y segundo porque quizá nos enfrentamos a la realidad de que tal vez no es muy importante. No, o sea, no es muy efectivo. Claro, es una realidad difícil, ¿no? Porque es un tema... lo que haces, ¿no? Sí. Está ahí ligado a tu identidad. Exacto. O sea, ¿qué pasa si de repente lo que haces no tiene el impacto que tú querías? Te afecta a ti, ¿no? Aunque quizá podrías desconectarte de tu trabajo, pero te sientes identificado. Exacto, pero si te permites ver que tu identidad como ser vivo está ligado al cambio climático, pues entonces tal vez puedes generar cosas que impacten de otra manera a la identidad de otros, porque también, o sea, porque comparten esa cualidad de sistemas vivos, ¿no? Aquí no sé cómo lo veas, porque justamente lo último que dijiste, esa palabra identidad, creo que también sirve, ¿no? Tú hablabas mucho como de, bueno, como crear acción, que la gente se identifique y que participe, pero creo que también el tema de identidad es algo que puede desbloquear algo ahí. O sea, si de repente yo veo una imagen y diga, como de, espera, eso se parece a lo que yo viví o a lo que yo he pensado, o eso representa mi emoción, no sé lo que sea, como que también puedes desbloquear esa parte que hablábamos de empatía, pero también, no sé, desde el aspecto de comunicación, cómo se llama el término, pero ejerces ese tema como reflejo espejo, no sé. Sí, no tengo el término formal, pero definitivamente, ¿no? O sea, siempre el arte ha sido un canal de expresión sumamente importante para la historia de la humanidad. Entonces, bueno, literal es casi intentar todas las áreas posibles, meterle el tema de cambio climático y a ver cuál hace clic, ¿no? Con las personas. Hay gente que el arte a algunas personas no les llama tanto, ¿no? Entonces, no quiere decir que todos se vayan a inspirar por este proyecto o por una pintura, por lo que sea, pero es lo que decía, al final, desde donde tú estás pensando en tu contexto y más allá del impacto personal, que también es otra de las grandes preguntas que la gente hace, como ¿qué tanto impacta el que yo, no sé, no tire el agua, etcétera, ¿no? Bueno, sí tiene un gran impacto al final, y también si lo ves desde el punto de vista de comunicación, porque, a ver, las empresas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Estudios de mercado, están estudiando a las personas, cuáles son sus preferencias, etcétera. Entonces, si ellos están viendo que ahora la gente cambia un poco de este chip y que dicen, bueno, ahora les importa más el planeta, pues como que también tienen que forzarse a cambiar ellos, ¿no? Y entonces tienen la presión desde los consumidores, ¿no? Pero también tienen la presión a lo mejor de gobierno por nuevas políticas, por nuevas, etcétera, leyes, ¿no? Entonces es ver tú por dónde puedes incidir, tanto en tu vida personal y profesional, cómo lo puedes combinar con el cambio climático, es importantísimo, ¿no? Si eres profesor en una escuela, bueno, pues lo que decías, ¿no? Ahora tu sobrino era, sí, que tiene las clases, ¿no? Cosa que nosotros no tuvimos, creo. Sí, no, para nada. Para nada, ¿no? Porque soy bastante mayor que los dos, entonces. Hay bastante mayor. Ya, poquito. Casi, poquito, sí, ¿no? Sí. Pero creo que sí. Y también, o sea, creo que tiene que ver mucho como el contexto. Hace unos años, cuando iba en mi último año de preparatoria, fui a una comunidad en Cuetzalan y fue a unas escuelas, y eran unas escuelas pues casi completamente circulares, ¿no? Los niños de 10, 12 años estaban haciendo su composta, estaban plantando plantitas medicinales, ¿no? Cuidaban literal absolutamente todo, ¿no? Y yo, pues bajo mi contexto, que siempre estuve en la Ciudad de México, pues es algo que yo nunca hice. Entonces, claro, ellos tenían 10, 12 años, ¿no? Yo tenía 18, 19 y yo jamás había hecho eso. Entonces, creo que no nada más se tiene que pelear por donde estás. Es que estás en la ciudad, no puedes hacer tu composta. A ver, no. Mi novio tiene su composta en su departamento. ¿Adentro del departamento? Sí, o sea, puedes hacer tu composta como en un tipo maceta o en un tipo de recipiente, ¿no? Entonces yo ya le llevo mis residuos, él se encarga, porque él es el fuerte, él se encarga de moverle, ¿no? Una relación circular. Es una relación muy circular. Sí, definitivamente. Pero, y vive en departamento, ¿no? Entonces no está
está peleado, no tenemos que irnos todos a vivir a otro contexto. Creo que hay soluciones que se adapten a nuestros contextos. Y también puedes adaptar también, o sea, también puedes adaptar una aplicación que crees que no tiene nada que ver, o que solo estorba, o que parece que estorba, para dar, o sea, un discurso y como muy, muy indirecto. Ahora que estaban hablando sobre los sistemas escolares y demás, dentro del bioarte puedes hacer bioesculturas. Ya sé que el prefijo bio se va a usar de manera muy liberal, pero estas bioesculturas, que literalmente son sistemas vivos, o sea, sistemas ecológicos vivos, pueden tener toda esa información de una manera divertida, que puedas verla todos los días y que además limpien un poco el aire en donde está. Pero no tiene que ser una escultura monumental de 43 metros, pueden ser en cada casa, o sea, o en cada sistema habitacional de un edificio, como el jardín que tiene todas estas torres, ¿no? O sea, pero que sea como interesante de ver, ¿no? Y allí puedes incluir toda la parte de inteligencia artificial, porque lo que le muestras es la relación de seres y sistemas vivos que viven dentro de una escultura y que necesitas mantener viva la escultura. Y entonces cada quien hace un trabajo de curaduría del cual se tiene que hacer responsable en un área comunal. Justo, creo que el tema de responsabilidad es justo lo que estaba pensando cuando lo decías. O sea, si ya metes sistemas vivos, ya sea como expresión o como escultura, tienes que cuidarlos, no es de lo que pongas allá y ya. Sí, no, es como... o sea, cuida, que pidamos que todos cuidemos el ángel. Pues está como raro, o sea, no, sí. Gracias, pero ¿qué tal si el ángel fuera... Bueno, estoy hablando de manera utópica porque quitaron la palmera, creo que estoy en lo correcto, ¿no? Sí. Imagina que el ángel estuviera vivo, o sea, ya el impacto de verlo tirado ya es un poco más fuerte, ¿no? Y es como un símbolo. ¿Qué fue lo que pasó con la palmera? Exacto, o sea, porque era un símbolo y tirarlo también es un símbolo, entonces, o sea, aunque tal vez no nos hizo mucho ruido, o sea, creo que también es un camino, porque si cuesta dinero crearlo, tirarlo va a costar más, ¿no? Entonces hacer ver que te va a costar que las cosas vivas se mueran. Sí, y fíjate que ahorita que decías eso, como que me puse a pensar en lo que hablabas de cuantificar. Creo que nos es más fácil cuantificar como ciertos impactos, pero como que esos deltas todavía no lo tenemos muy claro. O sea, por ejemplo, el sí reciclar, tenemos muy claro que, por ejemplo, puedes recuperar 1 kilo de cartón. Y eso es muy fácil de cuantificar. Y dices, ¿pero qué significa eso? Ajá, ¿pero qué significa? Y yo creo que lo más difícil de cuantificar y que no vemos es el no hacerlo. O sea, porque el hecho de no hacerlo, por ejemplo, si haces composta es muy claro, la composta circular y así, pero si no haces composta, eso implica que va a un lugar donde se puede generar enfermedades por la misma podredumbre de no estar en un lugar como que esté especializado a eso, que haya bacterias como por falta de control, liberación de metano a la atmósfera. O sea, aquí hay muchos temas secundarios que no estamos cuantificando también. Sí, claro, y que también toma tiempo cuantificar, porque el que se inunde Tabasco con más frecuencia en diferentes niveles va a hacer que se liberen bacterias que no tenían que liberarse porque el mangle ya no está allí, ¿no? Perdieron su hábitat y ¿qué van a hacer? Van a irse a otro y eso va a causar más problemas. ¿Cómo se llama esta rama de la medicina? De vacunas y todo, ayúdenme. Bueno, esa. O sea, ya me van a mentar la madre después. Esa, no me interesa, esa, ¿no? Y después ese va a causar otro problema y otro, ¿no? No sé, sí. No sé cómo comunicar eso de una manera que no sea terrorífica. Claro, o sea, es que es una pregunta que es una paradoja, ¿no? ¿Cómo comunicar el terror sin asustarse? Sí, básicamente. Bien. Creo que también es como cambiar un poco la mentalidad de que tenemos que todo es ilimitado, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero nueva ropa, voy a la tienda y la compro, ¿no? Si yo quiero un postre, voy y lo compro, pero vivimos en un mundo con recursos limitados, o sea, realmente limitados. Entonces, el que ya te cuestiones como, a ver, yo después de que compré este saquito, ¿no? ¿En cuánto tiempo me va a durar primero, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con él? Normalmente esta idea de, pues lo tiro a la basura y ya se va. El que ya no lo veas, ya no es tu problema. Pero eso sigue existiendo y seguirá existiendo por cientos y cientos de años. Entonces, sí es algo, creo que tenemos que hacer como constantemente, ¿no? Hasta que ya se vuelva un poquito más común, ¿no? Un hábito el
el pensar así, reducir nuestro consumismo en general es muy importante, entrar a otros temas como de reparar las cosas, no ir a que te arreglen si tiene un hoyito o algo, que te lo repongan, que te lo arreglen, perdón, en vez de conseguirte uno nuevo, ¿no? Esta idea de, a ver, realmente necesitamos estrenar ropa cada cuánto tiempo, ¿no? O a lo mejor si te encanta la moda, pues ve dónde puedes bajar otro tipo de otros consumos, ¿no? Que uno genere. Creo que hay mucha área de oportunidad, mucha área de oportunidad de creatividad, ¿no? Desde el arte, cómo hacer que ya no contamine tanto mis obras de arte, desde cosas de ingeniería. Creo que, no sé, hay muchas opciones que todos podemos explorar. Y eso genera trabajos que creemos que aún no sabemos que existen. O sea, es todavía otra oportunidad más, ¿no? Creo que todos al final es oportunidades, y creo que hay la palabra clave es todos. O sea, porque no hay, y regresamos como a lo mismo de esa circularidad. Creo que todas las profesiones tienen algo que ver. Creo que es un buen ejercicio de pensamiento que me he hecho algunas ocasiones, de decir, bueno, si yo soy un chef, ¿cómo podría apoyar a la sustentabilidad? Claro. Y ahí empiezas, por ejemplo, a elegir ingredientes más sustentables, locales, que tengan una menor cadena de suministros, que no sean enviados de Taiwán, ¿no? Que sean de México. Algo tal lógica. Muy buena parte de sí. También, ¿no? Cosas así. Exacto, sí pueden regresar, exacto, lo más que se pueda. Y así puedes hacer el ejercicio con todo, hasta, no sé, quizá voy a decir algo que muy loco, ¿no? Un criminólogo. ¿Existiría un criminólogo verde? Cosas sí, siempre. Muy random, pero un criminólogo verde, y estoy hablando de una cosa que puede ser totalmente una tontería, pero ¿qué puede implicar? Sí se grabó. ¿Qué puede implicar? O sea, fuera en modo serio. O sea, implica que si tú vas a hacer como ciertas pruebas, que hagas las menores pruebas posibles para tener desechos, los menores desechos posibles, y que esa prueba al final la tengas una forma de descontaminar o reciclar o recuperar material. Claro. Hay formas, ¿no? Sí, eso fue demasiado creativo. Gracias. Muy oscuro. Muy oscuro. Pero sí, qué bueno que no lo dije yo. O sea, está bien. En realidad es una muy buena idea. Exacto. Y así puedes sacarte la lista de todas las carreras, de todo, y creo que siempre vas a encontrarlo, ¿no? Siempre. La manera. Siempre, definitivamente. Entonces quizá no tan oscuro, pero... No, saber que todos tenemos exactamente el mismo problema y todos compartimos las soluciones en realidad. De hecho hablábamos de eso, ¿no? Es como tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, sabemos que existe el problema. Es un problema es burocrático, o sea, y de comunicación. Apocalipsis burocrático es el apocalipsis más aburrido de la historia. Morimos por trámites. O sea. Sí, exactamente. Y no podemos imprimir el papel correcto. Sí. El papel correcto, el papel moneda, ¿no? Sí. Aquí hay muchos temas, ¿no? Y que podemos entrar ya creo que una corriente filosófica y estar otra media hora aquí platicando de esto, pero creo que al final, y ya como intentando ir a una parte del cierre, creo que es bueno pensar en todo esto, ¿no? En cómo al final todos estos ecosistemas, la parte que hemos hablado mucho de cultura, la parte de comunicación, la parte de organismos internacionales, todos son como diferentes caras de un poliedro extraño de múltiples facetas, pero que al final de cuentas es un solo cuerpo. Y creo que esa es la parte central, cómo evitar pensar que son diferentes cosas y cómo es todo parte de lo mismo, ¿no? Y creo que quisiera cerrar escuchándoles ambas perspectivas nuevamente de cómo podemos vivir esa conciliación, esa integración entre carreras, entre puntos de vista y todo para llegar a este punto común a tiempo. Y reitero ese tema, a tiempo. Sí, dinos. Dinos. No es una pregunta nada difícil. Sí, nada difícil. Pues me gustaría retomar un poco el tema de esta parte de reconexión, repensar las cosas, rehacer las cosas, no guiarnos por, es que mis papás crecieron así, ¿no? Y ellos tuvieron este estilo de vida. Estamos en un momento que no vamos a tener ese estilo de vida como ellos, pero tampoco quiere decir que tengan que ser peor que el de ellos, ¿no? O sea, puede ser muchísimo mejor. Entonces, retomar, ¿no? Esta parte de colaboración. Creo que se ha perdido mucho la parte de conexión. Voy a sonar a lo mejor como una persona muy, muy adulta, pero a veces la tecnología nos ha separado, ha hecho que perdamos esta empatía.
la pandemia también, cómo nos afectó, perdimos todos estos vínculos realmente sociales, que aunque ahí la tecnología fue, ¿no?, la que nos salvó un poco de no volvernos tan locos en nuestra casa, al final pues sí se perdió esa empatía, esa también tolerancia, tolerar un poco también, bueno, no un poco, tolerar a otras culturas, ser más inclusivos. Entonces yo creo que el mensaje que me gustaría dejar es esta parte de reconectar, repensar. Creo que por ahí se puede empezar. No es la solución, pero creo que es un buen camino. Y te toca la pregunta complicada del final. No sé, o sea, yo admito que no sé. O sea, lo que podría aportar es que es hacer notar que todas las personas tenemos más poder del que creemos, en todos los contextos en donde nos pongan, ¿no? Y que es mucho más fácil ver un problema cuando te das cuenta de que, o sea, y aunque lo repita mucho, todos lo tenemos. O sea, no importa que vivas en Tlaxcala o en Shanghai, o sea, tienes exactamente el mismo problema, aunque haya estratos sociales, políticos, económicos muy distintos. Y cuando te das cuenta de que tu identidad social, humana, no tiene que ver con el lugar en donde vives, te das cuenta de que compartes más cosas con el resto del mundo, incluidos los problemas. Entonces significa o ipso facto, inmediatamente después puedes entender que tienes también parte de la solución, y eso creo que es muy positivo. O sea, date cuenta que tienes parte de una solución que vas a tener una vez en la historia, una vez en la vida de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, no vas a tenerla otra vez, y eso, creo que eso es muy, muy, muy importante. Entonces, no sé, o sea, suena un poco cursi, pero te da un poco de honor vivir de esa manera, porque Tole siempre me trolea diciendo, es que no hay un episodio en donde no lo digas, pero no es cierto, no hay ni un solo episodio en donde haya dicho esto en micrófonos. Pero con la escultura que se fue a la Estación Espacial Internacional y va a ir a la Luna y demás, o sea, como la primera galería de arte fuera de la Tierra, la tesis era: ¿qué vamos a dejar? ¿Y qué vamos a extrañar? Aunque ya no exista. Y eso es como lo duro. O sea, porque una colega puso una flor. Algo tan sencillo como hacer un dibujo con una flor es como... ¿cuántos millones de dólares costaría una flor en una estación espacial? Porque esto va a pasar, lo querramos o no. ¿Cuántos recursos se van a utilizar para ir allá? Y es como, ¿es necesario? ¿No? O la investigación que vertebra el hacer las obras, la investigación sobre ingeniería de materiales, que es lo importante. Una vez que tienes como tu aporte grande, te das cuenta de que puedes hacer todavía más, ¿no? Si te das cuenta de que si te permites extender lo que puedes hacer. Creo que eso es, o sea, permitirte pensar que puedes hacer algo imposible, y cuando te lances te vas a dar cuenta de que no está tan difícil, ¿no? Si lo compartes con otras personas. Entonces creo que sería, o sea, que la identidad es en realidad compartida, y los problemas y por ende las soluciones también son compartidas. No sé. Creo que es un cierre muy bonito, porque creo que regresa a nuestra naturaleza o sea, no puramente a la naturaleza tecnóloga que hemos estado desarrollando, sino como a la pura naturaleza social con la que hemos evolucionado. Exacto, sí, o sea, porque aunque no coincidamos en un nivel profundo, entre comillas, que no lo es, o sea, es un nivel abstracto es que tú crees en un Dios, tú crees en otro y yo creo en otro. No es importante, o sea, los tres tenemos calor en un momento del año donde no deberíamos sentir tanto calor. Entonces esto es mucho más palpable, ¿no? Y creo que eso nos une más fácilmente que lo que nos separa. No sé. Sí, creo que es un buen pensamiento final, que sea un punto de unión, de la unión que quizá ha hecho falta tanto en la historia de la humanidad, que este es el punto que tanto necesitamos. Es el enemigo que siempre hemos estado buscando. Y ahora tenemos que buscar esa solución común. Sí. Y rápida. Pues muchas gracias, yo soy Oglinda, hasta la próxima. Muchas gracias, Val. Gracias a ustedes. Muchas gracias.